Quizás en algún momento has notado cómo se reduce el volumen de la basura en un camión compactador. ¿Podrías explicar las razones de este fenómeno y relacionarlas con otros de tu entorno? En esta clase lo vamos a estudiar. Acompáñame. Durante esta clase vamos a utilizar lapicero, lápiz, cuaderno, globo inflado, malvavisco, jeringa, calculadora científica, mucha concentración y una muy buena actitud para aprender. Hola, bienvenidos a nuestra clase de química para quinto de secundaria. Les acompaña su profesora Mirelis de Oleo. Agradezco su disponibilidad para participar en este encuentro de enseñanza-aprendizaje a distancia. Iniciemos. Cuando finalice este encuentro, estarás en condiciones de aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Tomar decisiones para poner en práctica las soluciones y hallazgos encontrados. Reconocer, proponer y argumentar sobre el desarrollo científico y tecnológico, su impacto en la sociedad y medio ambiente. Predecir para un sistema gaseoso dado el efecto de los cambios de volumen, presión y temperatura. Te presento nuestra situación de aprendizaje. Los estudiantes de quinto de secundaria sienten curiosidad por saber cómo funcionan las bolsas de aire en los vehículos. Desean comprender por qué cuando los vehículos que las poseen colisionan, la bolsa de aire se infla, aumentando su volumen. Para comprender este fenómeno, se disponen a estudiar el comportamiento de los gases. A través del descubrimiento y la indagación, estudiarán las leyes y variables que rigen los gases, aplicándolas en ejercicios prácticos de la vida cotidiana, para luego mostrar sus hallazgos a su maestro de química. En encuentros anteriores hablamos acerca de la relación directamente proporcional que se establece entre el volumen y la temperatura absoluta de una masa de gas. De modo que al aumentar la temperatura, aumenta también el volumen, o viceversa, es decir, sobre la ley de Charles y sus aplicaciones en la vida diaria. ¿Recuerdas el globo aerostático? Esa es una aplicación muy divertida de la ley de Charles. También trabajamos con las unidades utilizadas para medir el volumen, siendo el litro y el mililitro las más usadas cuando de gases se trata. Para medir la temperatura, usamos Kelvin o temperatura absoluta. Durante este encuentro abordaremos la incidencia de la presión en el comportamiento de los gases, así como su relación con otra variable llamada volumen. Hablaremos de la ley de Boyle-Mariotte o simplemente ley de Boyle. Esta ley lleva este nombre porque fue formulada independientemente por el físico químico británico Robert Boyle en 1662 y el físico botánico francés Edme Mariotte en 1676. Esta es una de las leyes de los gases. Relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Pero, ¿quiénes fueron Robert Boyle y Edme Mariotte? Robert Boyle nació en Lismore, actual Irlanda, en 1627. Fue un filósofo natural, químico, asistente de Robert Hooke, con quien colaboró en establecer las características físicas del aire. En 1661
publicó el libro El químico escéptico, obra que ataca la vieja teoría aristotélica de los 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego, así como los 3 principios defendidos por Paracelso: sal, azufre y mercurio. Por su parte, Edme Mariotte fue un pionero de la física experimental y profesor de física en 1654 hasta 1658, y uno de los fundadores de este dominio en Francia. Estudió también la óptica, las deformaciones elásticas de los sólidos y la hidrodinámica. La ley de Boyle relaciona el volumen y la presión, expresado de la manera siguiente. Si la temperatura se mantiene constante, el volumen ocupado por una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que soporta. Es decir, que la relación entre el volumen y la presión es inversamente proporcional, siendo la temperatura constante. Analiza la ilustración y da una explicación a la relación presión ejercida sobre el gas y qué ocurre con el volumen de la masa gaseosa. Como puedes notar, a mayor presión ejercida sobre el sistema, menor volumen ocupa el gas contenido en el recipiente. Ahora vamos a tener una demostración de la ley de Boyle en lo cotidiano. Tengo un globo que contiene el aire que está en estado gaseoso. Vamos a ver qué sucede si yo lo presiono. Mejor dicho, si aumento la presión. ¿Qué sucede con el volumen? Disminuye. Y si dejo de presionar, aumenta el volumen. Es decir que, al aumentar la presión, el volumen disminuye. Y al aumentar el volumen, la presión disminuye. Veamos otro ejemplo. Tengo una jeringa que contiene dentro un malvavisco. Tapo el orificio y me dispongo a presionar. Sabemos que dentro hay ¿qué? Aire. Presionamos. ¿Qué sucede con el malvavisco? Si observa, se redujo su tamaño y también el gas de la jeringa. Cuando suelto, aumenta el tamaño. Vamos a verlo otra vez. Presiono, se contrae, se reduce ¿qué? El volumen. Cuando suelto, aumenta el volumen. Queda demostrada la ley de Boyle. Realiza las siguientes actividades para que amplíes tus conocimientos del tema. Actividades. Indaga sobre las biografías de Robert Boyle y Edme Mariotte. Realiza un listado de sus investigaciones y aportes más relevantes. Repito. Indaga sobre las biografías de Robert Boyle y Edme Mariotte. Realiza un listado de sus investigaciones y aportes más relevantes. 2. Investiga las aplicaciones de la ley de Boyle en la actualidad y realiza un informe. Repito. Investiga las aplicaciones de la ley de Boyle en la actualidad y realiza un informe. Recuerda que debes consultar en fuentes confiables. Como ya hemos dicho,
La ley de Boyle relaciona el volumen y la presión a temperatura constante, expresándolo de la siguiente manera. El volumen ocupado por una masa gaseosa a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión ejercida. En términos matemáticos, la ley de Boyle puede escribirse como P por V, presión por volumen, es igual a K, donde K es la constante de proporcionalidad, de modo que se cumple que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final, donde P1 es presión inicial, P2 presión final, V1 volumen inicial, V2 volumen final. Acompáñame a realizar ejercicios de cómo se aplica la ley de Boyle. Te presento nuestra problemática. Vamos a leerla y a analizarla. Una muestra de oxígeno ocupa 5 litros a 500 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 200 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Vamos a buscar nuestros datos. ¿Qué es lo primero que tengo? Que ocupa 5 litros. ¿Y qué se mide en litros? El volumen. Entonces tengo el volumen inicial, que es igual a 5 litros. Continuamos. A 500 milímetros de mercurio. ¿Qué se mide en milímetros de mercurio? La presión. Entonces tengo la presión 1, que es igual a 500 milímetros de mercurio. Continuamos. Me pregunta, ¿cuál será el volumen del oxígeno a 200 milímetros de mercurio? ¿Qué tengo ahora? La presión 2. Que es igual a y me pregunta cuál será el volumen. Entonces estaremos buscando el volumen 2 o volumen final. ¿Y cuál es la fórmula general? Me dice que volumen inicial por presión inicial va a ser igual a volumen 2 por presión 2. ¿Me sigues? Ahora vamos a despejar. ¿A quién? El volumen final. Y decimos, volumen final va a ser igual a volumen inicial por presión inicial, que está dividiendo con el volumen 2, pasa multiplicando. Y presión final o presión 2, que está multiplicando con el volumen 2, pasa dividiendo. Ahora sustituimos los valores. Volumen final va a ser igual a... ¿Cuál es el valor del volumen inicial? 5 litros. Y la fórmula me dice que multiplica con
la presión 1, que es igual a 500 milímetros de mercurio. Y se divide entre la presión 2, que es de 200 milímetros de mercurio. Ahora procedemos a realizar los cálculos matemáticos, pero antes cancelamos las unidades de medida que son iguales. ¿Cuáles son iguales? Milímetros de mercurio que está multiplicando, cancela milímetros de mercurio que está, ¿cómo? Dividiendo. Y ahora hacemos lo siguiente y decimos que volumen 2 va a ser igual a 5 por 500. Puedes utilizar la calculadora, pero lo voy a hacer directamente. 5 por 500 es igual a 2500. ¿Qué me queda? Litros. Dividido entre 200. Y digo que volumen 2 va a ser igual a 2500 dividido entre 200. Es igual a 12.5, ¿qué? Litros. Entonces ya tengo el valor del volumen 2, que es igual a 12.5 litros. Acompáñame a ver otro ejercicio. Analicemos nuestro siguiente ejercicio. Nos dice que un gas ideal ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a una presión absoluta de 2000 kilopascales. ¿Cuál será la presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos a temperatura constante? Vamos a buscar nuestros datos. Primero tenemos que ocupa un volumen de 4 metros cúbicos. Puedo decir que tengo el volumen inicial. A una presión absoluta de 2000 kilopascales, que corresponde a la presión inicial. ¿Cuál será la presión? Me está preguntando por la presión final. ¿Cuál será? La presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos. ¿Tengo qué? El volumen 2. 2 metros cúbicos. La fórmula general me dice que presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Ahora vamos a despejar. ¿A quién? Presión 2. Y decimos que presión 2 será igual a presión inicial por volumen inicial, que está dividiendo con la presión 2, pasa multiplicando. Presión inicial por volumen inicial dividido entre el volumen 2.
Ahora vamos a sustituir los valores de cada variable. Presión final será igual a, ¿cuánto vale la presión inicial? 2000 kilopascales. La fórmula dice que se multiplica con el volumen inicial, que es de 4 metros cúbicos. Dividido entre el volumen final, que es de 2 metros cúbicos. Como observa, en estos ejemplos no hemos tenido que convertir porque las unidades de medida de cada variable están semejantes. Ahora procedemos a cancelar metros cúbicos que está multiplicando con metros cúbicos que están dividiendo. Ahora sí, calculamos. Y decimos que presión 2 será igual a, utilizamos la calculadora. 2000 multiplicado por 4 es igual a 8000. ¿Qué me quedó? Kilopascales. Dividido entre 2. La presión 2 será igual a 8000 entre 2 es igual a 4000. 4000 ¿qué? Kilopascales. Entonces podemos decir que la presión 2 es igual a 4000 kilopascales. Recuerda, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Ahora vamos a retroalimentar la clase de hoy. La ley de Boyle relaciona el volumen y la presión, expresándolo de la siguiente manera. El volumen ocupado por una masa gaseosa a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión ejercida. Esto significa que, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. La expresión o fórmula general para esta ley se expresa así, cuando se consideran estados inicial y final. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. O presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Practica lo trabajado realizando las siguientes actividades. Aplica la ley de Boyle realizando los siguientes ejercicios. Un tanque de aire comprimido usado por un buzo que está en la isla Saona del Mar Caribe contiene 15 litros a la presión de 198 atmósferas. Se elevaría la presión a 296 atmósferas. Calcula el nuevo volumen a temperatura constante. Repito, un tanque de aire comprimido usado por un buzo que está en la isla Saona del Mar Caribe contiene 15 litros a la presión de 198 atmósferas. Se elevaría la presión a 296 atmósferas. Calcula el nuevo volumen a temperatura constante. 2.
La bolsa de aire que tiene el vehículo de la profesora Andrea Rojas consiste en una bolsa que se infla rápidamente en caso de una colisión y llena el espacio entre la conductora y el volante. A temperatura constante, la bolsa de aire, cuando está vacía, contiene 5 litros, a una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál será la presión si el volumen de la bolsa ocupa 60 litros? Repito, la bolsa de aire que tiene el vehículo de la profesora Andrea Rojas consiste en una bolsa que se infla rápidamente en caso de una colisión y llena el espacio entre la conductora y el volante. A temperatura constante, la bolsa de aire, cuando está vacía, contiene 5 litros a una presión de 1 atmósfera. ¿Cuál será la presión si el volumen de la bolsa ocupa 60 litros? Amplía tu vocabulario científico. Busca el significado de inversamente proporcional, atmósfera, compresibilidad, bomba de aire. Escribe el enunciado de la ley de Boyle y su fórmula general. Repito, escribe el enunciado de la ley de Boyle y su fórmula general. Recuerda siempre practicar los temas trabajados para la construcción de un aprendizaje significativo. Ya sabes que la práctica hace al maestro. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite. No faltes. Que la gracia de Dios sea sobre ti y cada uno de los tuyos. Bendiciones.